Señor. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Y solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Dígale, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dígale, Señor, ¿a quién voy a ir, Padre? ¿A quién, Señor, sino solamente a ti? Dímelo, Señor. Una vez más con tus palabras, Dulces palabras, dulces palabras. solo dímelo. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino Y tu camino, con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿a quién iremos? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Recuerda dónde fue el lugar, Ayúdame, Espíritu donde Santo. todo se perdió. Recuérdame, Señor, en qué momento me alejé de tu presencia. Ayúdame a entender, Señor, cuál fue el momento en que desvié mi pensamiento en otras cosas y me alejé de ti. Enséñame, Señor, en qué momento me abandoné en otras cosas y no permití que tú me consolaras, no permití que tú estuvieras ahí a mi lado. Señor, muéstrame que a la única persona que debo acudir es a ti, Padre. ¿A quién voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dígale, Señor, ¿a quién otro? ¿A qué otra persona? ¿A qué otro lugar? Sino solamente a tu presencia, Señor. Es necesario que digamos, Señor, hoy necesito ir a tu presencia. ¿A quién iremos, Padre? ¿A quién iremos? ¿A dónde, Señor? Si solamente tú, Padre, tienes palabra de vida eterna. Solamente tú me puedes alimentar. Solamente tú me puedes guiar. Solamente tú puedes quitar toda ansiedad, toda pesadez, toda falta de duda, toda falta de fe. Solo tú, Señor, solo tú, Padre, puedes ministrar mi corazón. Te necesito, Señor. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Dígalo. ¿A quién iré? Declárelo. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Solo Él tiene palabras de vida. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Ayúdame, Señor. Ayúdame a recurrir a tu presencia, Señor. Porque como dice tu palabra, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y los
los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En tu palabra, Señor, en Jeremías 33:6, tú lo declaras, Señor. Solo tú puedes traer sanidad sobre tu pueblo. Solo tú puedes traer sanidad sobre Colombia. Solo tú puedes traer sanidad sobre el mundo. Solo tú puedes traer sanidad en mi casa, Padre. Ayúdanos, Señor, a quien iremos, Padre. Trae sanidad sobre esta tierra. Perdona esta tierra. Perdona Barranca Bermeja, Señor, de toda corrupción. Perdona Barranca Bermeja, Señor, si te hemos herido. El Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Él es poderoso y nos salvará. El Señor está contento de nosotros porque lo hemos buscado en espíritu y en verdad. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás ahí con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque solo con tu amor tú nos darás vida eterna y en tu alegría, Señor, estaremos. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú vas a sanar nuestra tierra. Sabemos que tú vas a sanar nuestra casa. Sabemos que tú, Padre, sanarás nuestro corazón. Y en este momento, Señor, te decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aprender la palabra de una manera correcta. Ayúdanos, Señor, para interpretarla, Padre, para amarla, para atesorarla. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, porque sabemos que nos hemos desviado, nos hemos alejado en muchas ocasiones. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Hoy, Señor, te decimos a quién iremos y podremos responder con fe, con convicción, con entendimiento a ti, Padre, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién otra persona voy a ir sino a ti, Jesús? Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Toma el control en esta mañana. Toma el control de cada hermano, de cada amigo que está en este momento, Señor, buscando tu presencia. Y te pido, Señor, que esta palabra, si a alguno les va a traer exhortación, si a otros, Señor, les va a traer entendimiento, seas tú tomando el control. Gracias, Padre, porque tú sanas nuestra tierra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy comenzamos una semana hermosa. 27 de abril, los que son de Barranca Bermeja, ayer nuestra amada ciudad, una ciudad donde fluye leche y miel, cumplió años. Así que Dios ha sido misericordioso porque seguimos con vida, seguimos adorando al Padre. Gracias por seguir conectado, gracias por seguir pendiente de cada transmisión de la Iglesia Cristiana Galán. Y les pido que abran de pronto su mente un poco, porque este tema, cuando lo preparé, yo dije, ay, Señor, toma el control, porque es bastante fuerte. Pero recuerde que estamos tratando todas esas pequeñas piedras de tropiezo, todas esas pequeñas zorrillas, como decía en Cantares, que impiden que nuestro caminar en Dios sea el adecuado. Por eso hoy vamos a hablar de la religiosidad. Es un tema bastante delicado, un tema bastante fuerte, un tema que toca fibras, pero es necesario. Es necesario que no solamente hablemos de bendición, de prosperidad, de que Dios es amor. Dios es todo eso. Pero es necesario que entendamos que Dios aborrece la religiosidad, porque la religiosidad impide que su fluir se avive en mayor manera en nosotros. Amén. Ay, pero es que nosotros tenemos religión. Religión es diferente a religiosidad. Amén. Y en el tiempo antiguo, los fariseos vivían celosos de sus tradiciones, celosos de sus creencias. Todo tenía que ocurrir cuando, cómo y dónde ellos lo decían. Si no ocurría así, era pecado. Si no ocurría así, era idólatra. Si no ocurría así, ese Mesías no es el correcto. ¿Cómo es posible que coseche? ¿Cómo es posible que recoja ese grano en medio del día de reposo? ¿Cómo es posible que sane en medio del día del reposo? O sea, cuando yo tengo tanta religiosidad, a pesar de que Dios está haciendo algo bueno en la vida de alguien, yo lo transformo en maldición, lo transformo en malo, porque ¿cómo es posible que ocurra eso? Y en ese tiempo antiguo vivían tan celosos de las tradiciones, pero no tenían celo de la presencia de Dios. O sea, ellos dejaban a un lado el milagro con tal de
imponer su tradición. Y Jesús cometió su primer error para los fariseos en Juan capítulo 2 del 1 al 12. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. ¿Cómo es posible que un Mesías convierta el agua en vino en vez de hacer otro milagro? Y lo peor de todo es que en el versículo 5 Jesús usó las tinajas que los judíos usaban para las ceremonias religiosas. O sea que ahí Jesús, como dirían por ahí, Jesús se equivocó. Pero tenga la seguridad que Jesús tenía el control de todo. Y él sabía que eso iba a ocurrir para un milagro posterior. Porque a veces juzgamos el por qué Jesús hace eso o el por qué Jesús hace lo otro. Pero si Jesús usa esa estrategia es porque Él tiene el control. Y recuerden, como les dije, a veces Dios utiliza hasta el mismo enemigo para que ministre nuestras vidas. Dios utiliza el mismo enemigo para que tome el control de nuestra casa. Y uno dice, pero ¿por qué esa persona que me hizo tanto daño ahorita me está trayendo al mercado? Porque eso lo hace Dios. Solamente Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón que ama. Y en ese momento Jesús hizo su milagro y siguió su caminar. Y hermano, es increíble que en nuestras congregaciones haya hermanos que digan después del servicio, ¡ay, qué unción! Dios, cómo tocó al pastor, Dios mío, gracias, porque yo estaba en depresión, estaba en ansiedad, y Dios me tocó, Dios me usó, y empiezan a salir en la presencia de Dios, y lo felicito. Pero al igual que ellos hay otros hermanos que dicen, ¿cómo es posible que la falda de la ministra, de la persona que toca el piano, tenga 3 centímetros arriba de la rodilla? ¿Cómo es posible que el que toca la batería llegue tarde? ¿Cómo es posible que el pastor dijo esto y esta palabrita y esa palabra no está en la Biblia? ¿Cómo es posible que se haya bajado del altar por la parte de adelante y no por las escaleras? Y empezamos a ver tantas cosas que sin importar que otros fueron ministrados, fueron libertados por la palabra, yo solamente vi el error del ministro, yo solamente vi el error porque es que eso en la Biblia dice que no se debe ser así, porque es que como así que las mujeres tienen que llevar el cabello corto, pero como es que así que las mujeres tienen que tener pantalón. ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde dice eso? Decían que es que las mujeres no pueden vestirse como hombres, pero Jesús utilizaba tónicas, entonces Jesús se vestía como mujer, es la pregunta. Tanta presencia de Jesús iba de acuerdo a la vestidura que él tenía. Eso no importaba que él tuviera tónica, no importaba que él tuviera solamente unas sábanas cuando él estaba muerto. Él hacía el milagro, él se revelaba, él transformaba el ambiente, porque él no dependía del exterior, él dependía del interior, él dependía de lo que tenía, de lo que Dios había puesto en él y para él. Y a veces nosotros dejamos que la presencia se vaya de nuestra vida por estar mirando el error del ministro, por estar mirando que la falda es azul y no es negra. Pero ¿cómo es posible que se suban de negro al altar si eso es luto, eso es silicio? No, hermanos, nosotros somos los que le damos el significado erróneo a las cosas de Dios. Y cuando yo empiezo a entrar en un espíritu de religiosidad, la bendición me pasa de lado. La bendición se va para otra persona. Y entonces empezamos y seguimos, pero ¿cómo es posible que bendiga a esa persona que no viene a la iglesia? Pero es que si tú vienes a la iglesia y no tienes un corazón que ama, no tienes un corazón que ve lo que Dios quiere hacer en ti, no tienes un corazón que es transformado de lo que Dios quiere hacer en tu familia, ¿cómo pretendes que Dios te deje la bendición a ti y no se la dé a una persona que está necesitada, que dijo, yo quiero creer en Dios, no sé cómo, pero quiero hacerlo? Y me alegra porque este sábado se nos unió una hermana al grupo de vida. Yo tengo mi grupo de vida por Zoom todos los sábados, y ella decía, yo no sé cómo orar. Ustedes están hablando del libro de Lucas, pero yo no sé cómo buscarlo, así que díganme. Y yo le decía, tranquila, usted está comenzando y le vamos a enseñar. Está en el Nuevo Testamento, está después de este libro, está en este momento, y todas vamos a esperar a que la hermana lo encuentre y lo lea. Y ella, ay, gracias. Porque a veces decimos, pero usted cómo es posible que no sepa manejar la Biblia, pero cómo es posible que no sepa ubicarte, pero cómo es posible que no declare esa palabra. Eso es religiosidad. Porque cuando yo soy religioso veo el error y no veo la presencia. En vez de ver esa persona, a pesar que no se sepa ubicar en la Biblia, la quiere leer. Y te está preguntando a ti que supuestamente la conoces, ¿dónde está la parábola de la oveja perdida? Y usted, no, pero ¿cómo es posible que usted no sepa? Usted sí tantas veces que ha leído palabra, tantas veces que ha hecho el discipulado, ¿y cómo es posible que no se ubique? Hermano, dígale el pasaje de la Biblia.
colabórele, porque si usted es de bendición para ese hermano que anhela la presencia del Padre, Dios dice, yo tengo que abrir puertas a favor de mi hermano Julián, yo tengo que abrir puertas a favor de mi hermana Yadira, yo tengo que abrir puertas a favor de mi hermana Alexandra, porque sin importar que le cueste entender que esa persona tal vez lleva su mismo tiempo de crecimiento y no ha crecido igual que usted, tiene la paciencia, tiene el amor, tiene la entrega y quiere enseñarle, porque sabe que cuando yo le enseño a esa persona que tiene sed de la palabra, esa palabra hace más efecto. En cambio, cuando yo le digo, ay, es que usted no sabe, pero bueno, se lo voy a decir por misericordia del Padre, ya esa persona perdió el interés, ya esa persona ya no quiere saber más de Dios. Porque si tú que crees en Dios, si tú que llevas más tiempo, si tú que eres líder de grupo de vida, si tú que eres ministro de la palabra, eres capaz de responder así, ahora ¿qué se espera de esa persona que apenas está creyendo? Él dirá, yo no me quiero convertir en esa persona, yo no me quiero convertir en esa persona que es mi hermano, que es mi esposo, que es mi esposa, porque si él o ella, que supuestamente es más espiritual que yo, me juzga de esa manera, yo no quiero ser así. Y por eso no es que las personas se alejen, porque Dios no les hace el milagro, las personas se alejan por ti y por mí, por mi boca, por la manera como yo expreso la palabra de Dios. ¿Y en dónde está tu mente? Es la pregunta de esta mañana. Porque como el hombre piense tal cual, como piensa en su corazón, así es él. Y eso lo dice en Proverbios 23:7. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Y de qué está lleno tu corazón, querido hermano? ¿De qué está lleno? ¿De rabia, de furia, de rencor, de por qué el otro no lo hace? ¿De por qué el otro no busca? ¿De por qué el otro no va a la iglesia? ¿O de paciencia, diciendo, Señor, yo necesito tener esa paciencia que tú tuviste conmigo? Recuerde sus tiempos pasados, recuerde esos tiempos en que Dios tuvo la paciencia con usted, recuérdelo, hermano. No olvide su pasado, recuerde, su pasado no es para vergüenza, su pasado es para ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Su pasado es para qué? Para testimonio, para eso es nuestro pasado. Para que usted empiece a decir, si Dios me sacó de eso, también lo va a hacer con mi esposo. Y declaro en el nombre de Jesús que todo esposo que en este momento el enemigo tiene el control, Dios lo va a tomar con esas cuerdas de amor, pero solamente porque tú has sido de testimonio, de prudencia, de sabiduría, de amor. Todo hijo que ha sido tomado en las garras del enemigo por medio de tu testimonio, va a volver a la presencia de Dios porque tú has sido prudente, porque has guardado tu boca del enojo, porque has guardado tu boca del juzgar, porque has guardado tu boca de la palabra de maledicencia y en cambio de eso has dicho, tú eres pastor, tú eres evangelista, tú eres un servidor, tú eres un esposo amoroso, tú eres un esposo, un buen padre, tú eres un esposo que va a buscar al Señor antes de buscar mi agrado. Cuando tú empiezas a declarar eso, tu esposo está siendo transformado. Y eso es lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Por eso, con el pastor, a veces demoramos escogiendo, cuando empezamos a escoger el fondo de la iglesia, que es un fondo como de un amanecer, nosotros nos reíamos, porque cuando estábamos en el anterior fondo con la pastora Carmen, que era el bosque, después que fueron las nubes, en esa reunión pastoral, de familia pastoral, decíamos, pero no podemos colocar ese bosque porque es que ahí se está viendo ¿cómo es que se llama? Un dragón, ahí se ve una cara, ahí se ve una mano, porque los hermanos se le acercaban a la pastora, pero ¿por qué colocó esa imagen? Mire que ahí se ve un dragón que se está comiendo una persona, y yo decía, pero ¿dónde ven eso? Y la pastora decía, pero ¿dónde ven eso? Por eso la pastora un tiempo dejó así en base, porque decía, me quito esto, porque es suficiente. Todos los días ven una cosa diferente en eso. Cuando nosotros quisimos colocar ese fondo nosotros, pero amor, ¿qué tal que ahí se vea el dragón? Yo veo como el dragón. No, yo veo como un perro. No, yo veo como esta figura. Porque es que es tanta la religiosidad que yo veo cosas donde no están. Es un amanecer hermoso que nos entrega el Padre. Ese fue el fondo que nosotros colocamos en su altar. Un amanecer que glorificaba la magnificencia del Señor. Pero otros que ven el dragón, que la figura, que el fantasma. No, hermano. No. Empecemos a pensar en otra cosa y decir, Señor, gracias porque tengo la oportunidad de ver ese hermoso amanecer en tu altar. Gracias porque tengo la oportunidad de ver ese hermoso amanecer, porque muchos no tienen la oportunidad de verlo porque son ciegos. Pero yo que tengo esta visión, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial.
Y en ese momento estamos como los discípulos en Mateo 14, 26. Cuando Jesús llegó caminando por el agua, ¿qué fue lo que ellos le dijeron? ¿Quién recuerda ese pasaje? Quiero que se vayan a Mateo 14, capítulo 26, para que no digan, es que la pastora está mintiendo. ¿Quién sabe ella dónde sacó? Eso es del enemigo, eso no es de Dios, porque a veces empezamos a juzgar al predicador. Y hermano, si usted no se ha puesto en el trabajo de leer palabra, no juzgue. Si usted no se ha puesto en el trabajo de hacer el principio de vida o el instituto bíblico, no juzgue. Hasta que usted no lea palabra, hasta que no la estudie, hasta que no la escudriñe, no puede tomar posición en ella. Amén. Mateo 14, 26. ¿Qué dice? Los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Y uno dice, ay Dios mío. O sea, qué decepción. Qué decepción. Siendo ellos discípulos, siendo ellos estando tú a tú con Jesús. O sea, ¿cómo así que creyendo todavía en fantasmas, creyendo todavía en que es que esa ropa que está ahí cuando yo apago la luz es un enemigo, es un fantasma, es una bruja? No, hermanos, de que las hay, eso no tengo duda alguna. Por eso yo les tengo, no un respeto, sino como que ni me meto con ellas para que ellas no se metan conmigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, como decía mi cuñado es bastante jocoso. Y él en su espiritualidad tenía dolor de cabeza, es que eso una bruja me está fumando el tabaco, tenía algo, es que eso es esto, es que la bruja de pronto estaba haciendo una oración contraria, entonces no le ocurría, se le cayó un vaso, es que la bruja de pronto está orando esto. Y entonces mi otro cuñado le decía, y él decía, ore por mí, hermanito, ore por mí. Y mi otro cuñado decía, pero ¿oro por quién? ¿Por la bruja o oro por ti? ¿Oro por la bruja o para que se vaya el dolor de cabeza? Porque a veces nosotros le damos, todo creemos que es el enemigo, que es el diablo, que si se cayó esto es porque me están haciendo oración contraria, que si ocurrió esto es porque alguien está orando por mí. No, hermano. Empecemos a dejar esa religiosidad de lado y creer que todo es brujería, creer que todo es satanismo, creer que todo es porque me tienen rabia, creer que todo... No, todo no gira alrededor tuyo. Lo que gira alrededor es de Dios. El mundo gira alrededor de Dios, no alrededor de tu vida. Todo no es contra ti. Tú no eres el centro de las cosas, el centro es Jesús. Por eso, hermano, tenemos que cambiar ese pensamiento. Y el discípulo decía, pero es que es un fantasma. Y Dios solamente decía, ay, Señor, yo me imagino a Dios diciendo, dame paciencia, porque como Chespirito me provoca es como abrirle así la mitad y darle una cachetada para que reaccione. Porque a veces nosotros empezamos a creer en tantas cosas insignificantes, y por yo estar mirando que la falda de la hermana es más corta de lo normal y está subida en el altar, dejé de escuchar la palabra que Dios trajo a través de ella. Por yo estar mirando que esa hermana tal vez se colocó un labial rojo, y cómo es posible que esté con un labial rojo en el altar, dejé de escuchar una profecía la cual Dios la usó para declarar a mi vida. Pero como yo estaba mirando el labial rojo, como yo estaba mirando que la persona tenía el cabello corto, como yo estaba mirando que la persona tal vez llegó tarde, pero tal vez llegó tarde porque estaba enferma. Y a mí me dolía cuando muchos hermanos juzgaban a esa persona y no sabían que esa persona sufría de cáncer. Y llegaba tarde porque toda la madrugada se la pasaba vomitando, en fiebre, tirada en el piso. Pero aún así tuvo la fortaleza de pegarse un baño rápido, de colocarse la primera ropa que encontró y ministraba. Y cantaba con esa fuerza. Y nosotros la mirábamos porque sabíamos el contexto, sabíamos el por qué había llegado tarde. Y uno decía, Señor, definitivamente el que la vive es el que sabe el por qué. Y nosotros somos fáciles para juzgar, pero no somos fáciles para decir, primero le voy a preguntar a la persona por qué llegó tarde, antes de juzgar. Por eso debemos dejar toda religiosidad de lado y empezarle a decir, Señor, ayúdame a entender, así como tú lo hacías. Jesús en ese momento querían destruirlo. Muchos fariseos querían destruirlo en Mateo 12, 9, 14, por sanar a un hombre con una mano seca en el día del reposo. En Mateo 12, 9, 14, él hizo ese milagro. Y muchos fariseos decían, pero ¿cómo es posible? Pero Jesús les trajo una pequeña parábola así chiquitica, les decía, pero si a ustedes una oveja se les pierde,
en el día del reposo y están preocupados porque algo les va a pasar, ¿ustedes no son capaces de ir a buscar esa oveja? O sea, son capaces de hacerle el bien sin importar que es un día de reposo a ese animal. Pues yo les estoy diciendo, hoy en día de reposo, ese hombre con la mano seca es mi oveja y yo la tengo que cuidar, sin importar que estemos en cuarentena. Es que la ley dice que tenemos que estar encerrados, pero si un hermano me llama, estoy en problemas con mi pareja, estoy en problemas con mi hijo, me quiero suicidar, pastor. Ay no, yo estoy en cuarentena, qué pena, yo no me puedo mover, vean, así me toque ir corriendo. Es que no hay taxi, no hay transporte, no hay nada. La ventaja de Barranca es que todo queda cerca. Así sea como sea, pero vamos a llegar a ese lugar a ministrar a través de ese espíritu que Dios nos ha entregado, porque solo Dios puede hacer la obra, no nosotros. Porque a veces usted llama al pastor creyendo que es el pastor, no, es porque Dios en su inmensa misericordia lo usa para que haga el milagro en su vida. Y por eso nosotros les hemos dicho, estamos 24/7, hay hermanos que llaman a las 10, a las 11, a las 3 de la mañana, porque en medio de este aposento, en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, entra la desesperación, entra la ansiedad. Y yo les digo, a mí me alegra en gran manera cuando alguien me llama, no estoy hablando de la situación para que no lo tomen a mal, me llama y me dice, pastora, estoy en ansiedad, estoy mal, no sé cómo respirar, estoy en esto. No me estoy burlando de la persona. Me alegra que en vez de recurrir a otras cosas, recurra a la oración. Eso es lo que me alegra, esa parte, para que no lo tomen fuera de contexto. Y decir, o sea, en vez de gritar o de tomar una decisión fuerte, es capaz de tomar el celular y decir, por favor, haga una oración por mí. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque en medio de este aposento está aprendiendo a depender de ti. Está aprendiendo a depender de tu presencia, que tú eres el único que la puede sacar o lo puede sacar de ese momento de tribulación. Y en Mateo 8:1, o sea, yo siento que Jesús como que lo hacía adrede. O sea, como dijo, no aprenden con la primera, les hice vino. No aprenden con la segunda, les sano el de la mano seca. No aprenden, les coloco la tercera, sana a un leproso. En ese tiempo, sanar a un leproso, eso era indignante, qué asco, o sea, ellos eran inmundos y Jesús de maldad lo tocó para que fuera sano. O sea, como quien dice, no quiere que lo vea, no quiere que esté con él, ahora lo toco. Venga, tome la sanidad. ¿Y él qué hizo? No podían tocarlo, pero Jesús en el versículo 3 de Mateo 8 extendió la mano y le tocó y su lepra desapareció. O sea, Jesús como que lo hacía, si no aprenden a las buenas, yo les enseño a las malas, para que sepan que primero está la presencia antes que la ley. Primero está la presencia antes que la religiosidad. Primero está la presencia antes que esos paradigmas que nosotros nos hemos inventado por años. Primero está la presencia de Dios antes del decir, pero es que yo creo que es que así se deben hacer las cosas. Es que yo creo que cuando un hermano está en disciplina se le debe contar a toda la iglesia. ¿En dónde está eso, hermano? Cuando un hermano está en disciplina yo debo edificarlo como pastor. Yo debo levantarlo como pastor. Yo no debo ponerlo en vergüenza. Porque Dios nunca nos ha puesto en vergüenza para que yo como pastor diga, es que ese hermano entró en adulterio, mírenlo y lo voy a sentar. No, no y 3 veces no. Cuando un hermano entra en adulterio, tenga la seguridad que el pastor y la pastora los van a cubrir, los van a calafatear y los van a colocar a servir más. ¿Por qué? Porque, como decía nuestro pastor Sonal Darío, los cristianos somos los soldados de Jesucristo que nos tiramos entre nosotros hacemos guerra. Yo no le hago guerra a la persona que está afuera, yo le hago guerra al hermano que está a mi lado, que cayó en adulterio. ¡Ay! Y es que deberían sacarlo del ministerio, es que deberían sacarlo de ese equipo de trabajo. ¿Y cómo es posible que esa persona esté en ese equipo de trabajo sirviendo? Hermanos, tenga la seguridad que si el pastor sabía esa información de antemano porque Dios se lo reveló, lo puso como hizo Jesús, adrede a servir para que Dios lo transformara. Porque solo por medio del servicio tú eres transformado. Solo por medio de estar en un equipo de trabajo, de alabanza, de danza, de servidores, de ujieres, de finanzas. Solo cuando tú le sirves al Señor, entiendes que Dios es tan bueno que tú dices, Señor, yo cómo te ofendí, yo cómo adulteré, yo cómo forniqué, Padre. Y ese arrepentimiento llega más rápido que cuando yo lo siento un año y lo dejo sentado, porque cuando Él vuelva, ¿cómo va a volver? Con rabia, con decepción, mirando quién lo juzgó, vuelve al revés. Pero cuando yo como pastor, como pastora, tengo la capacidad de escuchar a esa persona que pecó,
por medio del discernimiento, por medio de ese don de esencia, de revelación, que Dios me ha mostrado cuál es el pecado de esa persona y tengo la capacidad de colocarlo, ahora usted va a predicar. Ahora usted va a estar en la alabanza. Ahora usted va a estar en finanzas. Cuando yo tengo la capacidad de dejar mi religiosidad y romperla y decir, Señor, yo lo voy a poner a servir, porque si tú lo hiciste, a ti te decían, no puedes tocar al leproso y lo tocaste. No puedes sanar en el día de reposo y lo hiciste. No puedes tomar ese trigo en el día de reposo, pero aún así lo hiciste porque tus discípulos tenían hambre. Porque yo no lo voy a hacer. Porque yo debo hacer lo que Jesús hizo. Yo no puedo hacer lo que el mundo hace. El mundo que hace cuando una persona es adúltera, lo rechaza. El mundo que hace cuando una persona es violador, lo rechaza. El mundo que hace cuando una persona es prostituta, lo rechaza. Pero nosotros los cristianos, cuando una persona es mentirosa, cuando una persona daña al otro, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo, en vez de decir es que tú eres esto y tú eres lo otro. Tenemos que empezar a restaurar. Cuando una persona está en pecado, yo no puedo decirles que te sientas un año. No, es que ese año vas a servir en alabanza, vas a servir en coordinadores, vas a servir evangelizando, vas a estar a cargo de la publicidad del Facebook Live. Ahí es donde yo restauro a la persona. Yo no restauro cuando lo alejo, yo no restauro cuando lo siento, yo no restauro cuando lo juzgo. Yo no restauro cuando lo expongo, porque quítese el pensamiento de usted, hermano y amigo. Yo no puedo restaurar cuando digo, es que Pepito hizo esto. No, yo lo estoy colocando en vergüenza y Pepito, en vez de restaurarse, se va a alejar. Usted no tiene por qué enterarse de lo que hace el otro, porque cuando usted se entera de lo que hace el otro, automáticamente estamos generando chisme. ¡Ay! ¿Y si supo, hermana Alexandra? Imagínese lo que me enteré. Ay, y la hermana Alexandra, yo no digo que usted es así, es otra hermana Alexandra. Va y le cuenta a Luisito, ay, usted sí supo lo que me contó la pastora. Y entonces Luisito dice, y usted sí supo lo que me contó la pastora y Alexandra. Y se crea una bola de nieve. ¿Para qué? ¿Algo solucionar? ¿Él se restauró? ¿Ella se restauró? No. Entonces, hermano y amigo, cuando usted ve a esa persona y usted por fe se enteró del pecado que ella hizo, porque lamentablemente nuestras redes nos ayudan a enterarnos del pecado de la persona. ¡Ay! Y lo vi con una cerveza ahorita en tiempo de pandemia. Y es el líder de tal cosa. Si usted lo vio, tenga la seguridad que el pastor también lo sabe. Pero es que lo veo sirviendo todavía. Está siendo restaurado. Está siendo restaurado. Está en su proceso. Porque el pastor no va a colocar estado del Face. Me enteré que Pepito estaba tomando cerveza y por eso lo saqué del ministerio. Jamás. Y que Dios nos libre de hacer eso. Ese no es nuestro pensamiento. Esa es la ventaja de ser pastores jóvenes, de ser pastores profesionales, de ser pastores que han vivido bajo el juzgar de otros, de ser pastores que han sido humillados por otros, de ser pastores que al principio de mi matrimonio me llegaban WhatsApp, me llegaban correos diciéndome usted cómo se casó con ese hombre, mire que este hombre es esto, el otro, me llegaban fotos, me llegaban conversaciones, me llegaban cosas. Y yo decía, Señor, yo cometí un error al casarme, Padre. Yo bien que estaba en mi soltería y me llega esto y me llega lo otro, pero mi esposo, cuando se comprometió conmigo, ¿cómo se diría eso? La declaración amorosa que él me dijo, cuando él me pidió que fuera su novia, él me dijo, Xiomi, ¿tú quieres ser mi novia? Pero si quieres ser mi novia, quiero que estés preparada para el chisme. Quiero que estés preparada para los correos. Quiero que estés preparada para la calumnia. Quiero que estés preparada para esas llamadas que te van a llegar a altas horas de la noche. Quiero que estés preparada que en algún momento yo me voy a convertir en pastor. Y yo solamente lo miraba y yo decía, Dios mío, tan romántico, mi novio, porque en ese tiempo era mi novio. Y él me dice, ¿sí quieres o no quieres? Porque eso es lo que te ofrezco. Y yo decía, pues sí, hagámosle. O sea, uno como dice, se lo advierte y uno se mete en esa vaca loca. Pero gracias a Dios, a pesar de esos chismes, de esas calumnias, de todo lo que ha pasado, yo tuve la sabiduría de responder a uno de esos correos y le decía, si tú sabes tantas cosas, quiero que ores por mi matrimonio y que Dios restaure a mi esposo. Si tú sabes tantas cosas, quiero que ores por mi relación, porque ya estoy ahí y ya no puedo hacer nada. Y en mí no está el divorcio. Entonces quiero que ores para que Dios lo restaure, porque si él es tan malo como tú dices,
Dios puede hacer la obra de cambiarlo a como tú quieres esa pareja para mí. Porque me decían, Xiomi, es que yo a usted la aprecio. Y yo le decía a alguien muy cercano, yo no quiero que si en algún momento yo reconozca que me equivoqué, tú me digas, y es que yo se lo dije. No, yo quiero que tú me digas, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para orar por ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque a veces nosotros como cristianos le advertimos a Pepito que se va a equivocar. Y cuando él se equivoca, ¿sí va? Yo se lo dije, está buena esa consecuencia. En vez de decir eso, digamos, vamos a orar juntos para que Dios te levante nuevamente porque sé que Dios lo va a hacer. En vez de juzgar, diga, vamos a ayunar, quiero ayunar por ti, sin importar que yo te lo dije y sin importar que caíste, yo quiero orar por ti. Debemos transformar nuestra manera de corregir, porque recuerden, usted no es quien para corregir, solamente quién, Dios. Usted no tiene la autoridad, la tiene Dios. Usted no es nadie, nosotros no somos nadie, porque somos esa vasija de barro que en cualquier momento Dios la puede partir y la puede volver a hacer. O sea que usted y yo también podemos ser partidos y restaurados, porque tal vez en ese momento estamos firmes, pero como dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Tal vez ahorita estamos santo, 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 pero quién sabe en un año si seguimos en esa posición. Y esperamos que esa persona que yo no juzgué, sino que amé, diga, así como tú me levantaste a mí, yo quiero estar contigo para levantarte. Mire la diferencia. Pero si yo juzgo en ese momento que estoy en santidad, cuando me llegue el momento de la tribulación, él va a decir, está bueno, ojalá le ocurra lo mismo que a mí me ocurrió cuando me juzgaron. ¿Sí ve las diferencias? Somos vasijas de barro que en cualquier momento podemos caernos y partirnos. Y cuando nos partimos, el alfarero nos toma enseguida y empieza a hacernos, y empieza a hacernos, y empieza a hacernos otra vez, porque Él tiene la paciencia que sin importar las veces que caigamos, Él vuelve y nos hace. Él tiene esa paciencia, nosotros no. Si mi esposo se cae una vez, a la segunda no se la paso, porque yo no soy boba. No, Señor. Si mi esposo se equivoca, yo debo tener la capacidad de decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo y ayúdame a entender cuál es la voluntad tuya en mi matrimonio. Ayúdame a entender qué es lo que debo hacer. Si debo alejarme porque es tu voluntad o debo seguir. Y solamente Dios le va a dar la respuesta. Y en Mateo 8:5 sigue Jesús. Como quien dice, mira a ver qué hablan, voy a hacer otra cosita. Ya los dejé descansar, voy a hacer otra. Y sana al siervo del centurión, un siervo romano, una persona que era opresor del pueblo de Israel. ¿Y qué dice él? Lo voy a sanar. Por medio de esa palabra que tú vas a declarar, va a ser sano. O sea, como quien dice, pero ¿cómo estás sanando una persona que nos está oprimiendo? Para que se convierta, para que crea en Jesús. Y vuelve otra vez Jesús en Mateo 9:20. Y Jesús sana a esta mujer con flujo de sangre. Una mujer que era rechazada. Una mujer, perdón hermano, que era inmunda. Una mujer que tenía que estar alejada. Pero en medio de eso esa mujer empezó a colarse, a gatear en medio de todas esas personas santas, 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 santas que estaban al lado de Jesús, y empezó a gatear porque ella era inmunda, y empezó a gatear, a gatear, a gatear hasta que ¡tum!, lo tocó. Y Jesús sabía que de él había salido el poder, pero él dijo, ¡oye! ¿Quién me tocó? Y va y le dice a uno de sus discípulos, pero Jesús, si todo el mundo te está acosando, ¿cómo me vas a decir quién te tocó? Y él dijo, porque de mí salió poder. ¿Para qué él hizo eso? ¿Para colocar en vergüenza a la mujer inmunda? No, no y no. ¿Él por qué lo hizo? Para que esos fariseos que también estaban ahí, acosándolo, mirando el qué iba a hacer, dijeran, ¡uy! Fue la mujer inmunda que lo tocó. ¿Jesús qué va a hacer? Y él dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Y él dijo, vuelve otra vez. Jesús sanando a una inmunda. Pero ¿qué es lo que le pasa? Porque Jesús restauraba, Él no juzgaba, Jesús amaba, Él no alejaba, Jesús abrazaba, Él no rechazaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que por medio de ese amor que Dios ha puesto en nosotros podamos restaurar al perdido, podamos restaurar al mentiroso, podamos restaurar a la prostituta, podamos restaurar a la lesbiana, podamos restaurar por medio de ese amor, no por juzgar, uy, pero qué asco, no Señor,
porque recuerde que Dios también te sacó a ti de ese lodo cenagoso, Dios también te sacó a ti de esa pudrición que Satanás había puesto en tu vida, Dios también te sacó demonios, pero es que yo en ningún momento, pero ¿qué demonio tenías? El rencor, la falta de perdón, el desánimo, las ganas de dejar todo el tiempo, de siempre estar huyendo, esos también son pequeños demonios que tú tenías, y si usted los mira realmente son gigantes, porque la falta de perdón, que lo vamos a ver mañana, es lo peor que usted puede tener en su vida. Es preferible ser un mentiroso, ser tal vez esa persona que hizo daño a otra, que es tener falta de perdón, porque la falta de perdón cierra el corazón completamente a Dios, pero esa persona que tal vez lo hizo lo incorrecto, lo reconoció y tiene un corazón dispuesto para Dios. Entonces mira lo que hace tal vez esas pequeñas zorras que nosotros decimos, ay, pero eso no es nada, pero eso no es nada, es lo que está dañando tu fluir en este momento. Eso no es nada, es lo que está dañando que tú no crezcas espiritualmente. Eso no es nada, pero un momento de ira, ¿eso qué va a hacer? ¿Cómo lo va a comparar con una violación? Pero hermana, en un momento de ira usted puede matar a su esposo, en un momento de ira usted puede matar a ese amigo. Así que eso supuestamente pequeño puede generar una gran tormenta. Y habían dos mujeres que se presentaron ante Jesús. Y estas dos mujeres, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 al 28. Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28. Estas dos mujeres, a una de ellas le ocurrió una calamidad. Y era que se quedó dormida en plena dieta al tercer día de tener su bebé. Y durmió encima del bebé y el bebé murió. Pero como al lado tenía una compañerita que también había tenido a su bebé en el mismo tiempo, ella dijo, no, yo voy a ser más avispada. Le colocó el bebé muerto a la muchacha y ella cogió el bebé vivo y se acostó a dormir. Claro, cuando la otra mujer se levanta a darle pecho a su bebé, se da cuenta que está muerto. Enciende la luz y ve que ese hijo no es suyo. Y entonces va ante la presencia del rey Salomón y le dice, mire que esta mujer me engañó, es mi hijo, y la otra es mi hijo, y es mi hijo, y es que es mío, y es que es mío. Y empezó en esa pelea. Y el rey Salomón, en su inmensa sabiduría, la cual Dios le había entregado, porque Salomón era una persona sabia, porque eso fue lo que él pidió, en vez de riquezas pidió sabiduría. Él dijo, traedme una espada. Está en Primera de Reyes, capítulo 3, 16, 28, la pastora no está inventando. Y él dijo, traedme una espada y partamos al bebé por la mitad. Yo cuando leí esa historia, yo dije, ¡ay! Dios mío, el Antiguo Testamento era terrible. Y sinceramente, en mis inicios yo le tenía miedo, pavor al Antiguo Testamento, porque Dios traía fuego, mataba, y yo decía, pero ¿por qué Dios es así? O sea, yo veía a Dios con miedo, yo no lo veía con ese temor reverente, sino con miedo, porque si yo pecaba, Dios me iba a matar, hasta que empecé a leer el tiempo de gracia. Y en esa Primera de Reyes, capítulo 3, 16, 28, el rey Salomón dijo, tráiganme la espada y yo voy a partir al bebé por la mitad, y cada una coge una mitad y se van contentas. Y la mujer, que era la verdadera mamá, dijo, no lo hagas. Entrégale el bebé a ella. O sea, como quien dice, prefiero que mi hijo viva, así no sea conmigo. Y la otra dijo, no señor, pártalo por la mitad y cada una nos vamos con una mitad. ¿Quién cree usted que era la mamá de ese bebé? Porque a una mamá le duele, ahí decía, se le conmovieron las entrañas. Porque cuando una mamá a su hijo le pasa algo, hay algo que se le arranca de ella. Porque cuando alguien pare algo, cuando ese algo le ocurre algo, a usted le duele. Ah, pero es que yo no soy mamá, pero tal vez usted parió un negocio, tal vez usted parió una idea, tal vez, y cuando alguien se la roba, ¿usted cómo se siente? Usted se siente indignado, lo que yo les contaba, cuando yo hice algo y esa persona se llevó el crédito mío, yo me sentí indignada, se me conmovieron las entrañas, y eso fue lo que pasó. Y la mujer, ¿qué hizo? Entrégueselo a ella, al menos que ella lo críe, no importa, pero mi hijo va a estar vivo, ¿cómo lo va a partir por la mitad? Y el rey Salomón dijo, entréguele el hijo a la mujer que está llorando, porque esa es la mamá. Y eso es lo que hace Dios. Dios no mira el pecado, Dios mira que Él necesita que esa persona sea levantada. Jesús dejaba toda religiosidad de lado, porque el principio del religioso es que Él no le importa restaurar, Él le importa juzgar. A Él no le importa que esa persona sea restaurada, sino que tenga su escarmiento, porque si adulteró estando en el altar, merece que le pase su consecuencia. Si adulteró estando sirviendo en el altar, Él tiene un problema con Dios, pero nosotros
como ministros de la palabra, tenemos que restaurarlo. Dios lo está azotando. No crea que Él solamente, Él está sirviendo y ya. Créame que Dios le está disciplinando. Pero nosotros, si ya Dios lo disciplinó, yo lo tengo que restaurar. El problema de Jesús estaba con esa religión establecida, con esa religión que dañaba, con esa religión que juzgaba. Ese era el real problema de Jesús. Él no estaba de acuerdo con eso. A Él no le gustaba para nada que le dijeran no puedes hacer esto porque más allá lo hacía. Y por eso estos fariseos no tenían problemas con los milagros. Para ellos mejor que esa mujer adúltera dejara de estar por ahí. Para ellos mejor que ese hombre endemoniado dejaba de estar gritando locuras. Pero lo que a ellos les importaba era que fuera un sábado. Lo que a ellos les importaba era que tocara el inmundo. Lo que a ellos les importaba era que quebrantara la ley que ellos mismos habían inventado. Porque en la palabra no decía eso. Era ellos en su pensamiento que decían, prohibido sábado, prohibido tocar el inmundo, prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro. Porque nosotros nos creamos tantas prohibiciones. Y esto me trae a memoria un evento que como jóvenes, hace más o menos como unos 4 años, teníamos en la iglesia que se llamaba Soy Guerrero. No sé si alguno de ustedes lo recuerdan. Y era una vigilia que empezaba a partir de las 9 de la noche y se terminaba a las 6 de la mañana. Y créame que había un grupo de jóvenes de más o menos como 10 y teníamos una preparación previa de vigilias, de devocionales en la madrugada para llegar a ministrar ese día de 9 de la noche a 6 de la mañana. No era un invento porque éramos jóvenes y estamos haciendo locuras. Teníamos la bendición de Dios porque Dios siempre nos respaldó en esas vigilias y teníamos la cobertura pastoral que en ese tiempo era nuestra pastora Carmen y ella decía, los admiro porque yo nunca hubiera hecho eso. Ustedes qué fortaleza tienen. Pero habían varios hermanitos que como nosotros sellábamos la iglesia con papel o bolsas de basura negra para que el exterior no se viera y prendíamos velas para que se viera un ambiente diferente, habían luces opacas, habían dardos, habían bastantes escenarios. Hubo una de varias hermanas que entró a la iglesia y decía, ustedes están haciendo satanismo, ¿qué es eso? Eso es horrible, eso viene de Satanás, ¿cómo es posible que la oscuridad? Eso es terrible, ustedes que se están inventando, y eso era, a nosotros nos caían. Y hasta hubo una hermana que en medio de la administración, nosotros teníamos que tambalearla porque estábamos demostrando cuando el enemigo nos tambalea, y en ese momento que nos tambalea por la crisis, por la pobreza, por la tribulación, por el adulterio, ¿cómo respondemos? Y era saber si ese cristiano iba a responder con grosería, o Señor, déjame en paz, o Señor, ayúdame. Nosotros empezamos a tambalear a la hermana y la hermana gritó, ¿pero qué están haciendo? Xiomara, déjeme en paz. Xiomara, ¿qué estás haciendo? Y nosotros quedamos como, o sea, estábamos ambientando todo eso y nosotros la empujábamos, le echábamos agua, o sea, creando la tormenta, creando la tribulación, o sea, era un encuentro y nosotros terminábamos agotados porque traíamos en vivo todo lo que el enemigo nos hace en la vida espiritual y era saber cómo reaccionaba. La persona tenía que declarar palabra y apenas él declarara un versículo, el que fuera, nosotros nos deteníamos. Porque era como Jesús hacía, escrito está, esa era la clave. Si la persona declaraba, Jesucristo tiene poder, automáticamente nosotros nos deteníamos. Esa era la clave para detenerse. Y la hermana en vez de declarar palabra nos gritó y se puso indignada y ¡puf! De una vez perdió la presencia. Todos los demás siguieron, hicieron todo su proceso y cuando todos empezaron a dar testimonio decían, ciertamente cuando ustedes nos tocaban y nos tambaleaban, yo no era capaz de declarar palabra, o sea que entendí que estoy leyendo por leer y no me la aprendo. Pero cuando ustedes nos gritaban, declare palabra, y nosotros decíamos, el Señor es mi pastor, y ustedes se detenían, yo quedaba como, pero era tan fácil. Y la hermana bajó la cabeza, solo bajó la cabeza y decía, yo no sabía que tenía que declarar palabra, perdónenme, yo no sabía. Pero terminada cada vigilia, eso era nosotros terminábamos como chupo de guardería, terminábamos, Dios mío, agotados, pero con la satisfacción que el liderazgo, o sea, nosotros éramos jóvenes y ministramos al equipo de Vino Nuevo, unas personas que sacan demonios, y saber que un equipo de Vino Nuevo nos decía, Dios mío, ciertamente que ustedes se prepararon, porque yo nunca había vivido eso. Toda religiosidad se cortó en ese momento, cuando tenemos la capacidad de declarar palabra. Entonces, créame, hermano, es necesario
que empecemos a dejar la religiosidad de lado y empecemos a buscar presencia. Empecemos a buscar el fluir del Espíritu de Dios. Empecemos a buscar la bendición del Padre. Y mire lo que sucedió, ya casi estamos terminando el tiempo, pero Dios toma el control. En Lucas capítulo 4, versículo del 25 al 28. Les estoy dando las citas porque si las leo, terminamos aquí a las 9 de la mañana. En Lucas 4, del 25 al 28, Jesús muestra en esa parte de la palabra que Elías proveyó a la viuda de Sarepta, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, y decía antes de ese versículo, había muchas viudas en el pueblo de Israel, pero ninguno estaba dispuesto a recibir palabra. ¿Qué hizo Elías? Fue y bendijo a la viuda de Sarepta. Y Eliseo sanó a Naamán, el sirio, una persona que tampoco era del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si seguimos con tanta religiosidad, nuestras bendiciones van a llegar al impío, nuestras bendiciones van a llegar al perdido, nuestras bendiciones van a llegar al que no sirve en los ministerios, pero si tiene un corazón dispuesto a escuchar palabra, si tiene un corazón dispuesto a cambiar, porque como yo estoy con tanta religiosidad, la bendición no me llega, y la que es mía se le va a mi hermano, hasta mi hermano de sangre, que uno dice, pero ¿cómo es posible que mi hermano de sangre tenga esa bendición y yo que soy pastora no la tengo? ¿Por qué? Porque en medio de mi religiosidad estoy cortando la bendición. Y la viuda no conocía a Jesús porque él le dijo a Elías, pero es que tengo ese puñado de harina y si no la como mi hijo se va a morir. ¿Y qué le dijo Elías? Dámela a mí primero. Vea, yo le digo, ¿sabe qué? Váyase de aquí. Porque uno como madre primero están sus hijos, pero ella dijo, te voy a obedecer. Y cuando ella le obedeció a Elías, Elías le dio esa provisión que nunca le iba a faltar, esa provisión sobreabundante, porque fue obediente con lo poco que tenía. Cuando somos obedientes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, en lo poco que tenemos. A mí me encanta una hermana que ella gana 10,000 y coloca en el sobre de diezmo 1,000 pesos. Yo digo, Dios mío, y las personas que ganan nunca diezman, porque están atesorando riquezas, pero no están atesorando presencia y provisión. Y en ese momento Naamán, que era un sirio, era un impío, él mataba a los judíos y va y lo sanan. O sea, antes mátelo. No, él lo sanó, porque sabe que cuando lo sanaba, él se iba a restaurar. Pablo, un profeta al cual seguimos muchos creyentes, él estaba en contra de los cristianos, y cuando Dios lo sanó, ¿qué pasó con él? Empezó a predicar el evangelio. Y recuerde, hermano, la fe es más poderosa que las costumbres. La fe es más poderosa que la mentalidad cerrada. La fe es más poderosa que la religiosidad. La fe es más poderosa que la presencia del Padre. La fe es más poderosa que todas esas creencias cerradas que tenemos. Si quieres milagro en tu vida, deja la religiosidad. Si quieres presencia en tu vida, deja de tener pensamientos, pero ¿por qué él no está siendo disciplinado? Piensa, Señor, gracias porque tú lo estás restaurando en medio del servicio. Gracias porque tú lo estás restaurando por medio de esa palabra. Rompe las tradiciones de los hombres. Rompe el pensamiento. Rómpelo. Y si así como ese padre del hijo pródigo, que en vez de juzgarlo lo abrazó, pero el hermano que tenía la bendición ahí decía, pero ¿cómo es posible, padre, que le hagas una fiesta a ese hijo que te robó la herencia, a ese hijo que la dilapidó? Y él que le respondió, tú tienes toda disposición, cuando quieras puedes hacer la fiesta. Y así te dice Dios en esta mañana, tú tienes los milagros a tu disposición. Deja la religiosidad para yo poder entrar y hacer el milagro. Deja esas creencias cerradas para yo poder entrar y romper esa maldición generacional de pobreza y darte la riqueza que tú tanto anhelas. Deja ese pensar que yo tengo que ungir, que yo tengo que dañar a esa persona, que yo tengo que destruirla, porque Dios no destruye, Dios restaura, Dios levanta, Dios ama, Dios abraza. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Dios vivo al cual yo alabo, al cual yo sirvo, al cual yo anhelo. Mi Dios restaura, mi Dios no juzga, mi Dios no daña. Eso es lo que hace Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar al Padre. Nosotros tenemos que buscar más presencia. Por eso les digo, este devocional no es solamente por una hora. Usted toda la mañana debe estar conectada con el Padre.
¿Cómo? Coloque audífonos, colóquese la diadema, coloque música, esté orando, esté leyendo palabra. Si está en trabajo en línea, Señor, jefe, quiero hacer una oración antes de comenzar el trabajo. Siembre palabra, predique palabra, hable palabra, coma palabra. No coma cuento, coma palabra. No mire noticias terrenales, mire las noticias celestiales. Cambie su pensamiento, cambie toda creencia de religiosidad. Y dígale, Señor, rompe todo paradigma y ayúdame a entender que yo no soy quien para juzgar. Yo soy usado como instrumento tuyo para evangelizar, para levantar, para amar, para creer, para infundar en esa persona un pensamiento que Dios lo puede cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que cambiar. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre Celestial, porque entendimos, Señor, que es necesario dejar toda religiosidad de lado. Sabemos, Señor, que tú tienes esa facilidad, Padre, porque tú tienes un corazón perdonador. Pero, Señor, ayúdame, Padre, a entender, Señor, que solamente tenemos que ir a tu presencia, Señor. Solamente con tu palabra podemos ser transformados, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién, Padre, si solamente tú tienes un corazón perdonador? Y en tu palabra dice que es necesario perdonar 70 veces 7. Es necesario mirar con tus ojos, Señor, al que está perdido. Mirar con tus ojos, Señor, al que ha dañado su caminar. Pero hoy, Señor, declaro que mi corazón está perdonando, Señor, a ese esposo que me ha herido. Hoy declaro que mi corazón perdona a ese hermano que me ha dañado. Hoy declaro que mi corazón perdona a esa persona a la cual yo he sembrado palabra y la ha botado a la basura. Hoy lo perdono porque sé que esa persona que botó esa palabra a la basura va a volver, Señor, a tu presencia y va a decir, reconozco que hice lo incorrecto, reconozco que había cambiado porque una persona oró por mí día y noche, reconozco que una persona intercedió por mí días enteros y yo me alejé de la presencia de Dios. Hoy lo reconozco y digo, Padre, perdóname y quiero volver a ser esa mujer, a ser ese hombre que tú iluminaste, que tú llenaste con tu gracia. Quiero volver a experimentar esa gracia, Señor. Perdóname por haber botado a la basura esa presencia, pero hoy, Señor, no quiero recoger lo que boté. Quiero que tú me entregues algo nuevo. Quiero que tú me entregues un aceite nuevo porque tú lo puedes hacer. Tú nunca entregas nada viejo, tú nunca entregas nada medias, tú nunca entregas, Señor, nada mirando que la otra persona se la merece o no se la merece. Tú lo entregas completo al impío, al que cree, al justo, al que no es justo. Tú lo entregas, Señor, porque tú confías en que podemos restaurarnos. Tú crees todavía, Señor, que el hombre puede seguirte sin importar los pensamientos, puede seguirte sin importar las tribulaciones, puede seguirte sin importar los paradigmas, podemos seguirte sin importar la religiosidad que el mundo me ofrece, podemos seguirte sin importar las creencias que el mundo ha puesto en mi corazón, puedo seguirte sin importar que mi familia digan esto o digan lo otro, pero es que tú eres pecadora como estás predicando, pero que es que tú eres idólatra como estás haciendo, pero es que tú no tienes la palabra de sabiduría, ¿cómo lo haces? Porque Dios me está usando como un instrumento para decirme, es suficiente de la religiosidad, es suficiente que te creas menos, es suficiente que consideres menos a los demás y que tú eres más santo. El único santo es Dios, el único santo es el Padre, el único santo es Jesús. Tú y yo estamos en camino a la perfección, pero créame, hermano, que hasta que no lleguemos a su presencia no la vamos a lograr, porque aquí en la tierra cada día estamos tentados a equivocarnos y lo vamos a hacer así usted se crea santo, 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 porque el enemigo va a buscar la manera de que tú caigas, pero Dios va a buscar la manera de que tú te levantes de una vez. Y son necesarias las caídas para que tú confíes en que Dios tiene la potestad, Dios tiene la facultad para levantarte. Solo Dios te puede levantar, pero tienes que dejar la religiosidad de lado. Di, Señor, si yo he tenido creencias, si yo he tenido paradigmas, si yo he tenido pensamientos que alejan a mi familia de tu presencia, perdóname, porque hay del que se meta con uno de mis pequeñitos, dice la palabra, y tal vez yo me he metido con alguno de tus pequeñitos. Y hoy te pido, Padre Celestial, que me perdones. Pon carbón encendido en mi boca y ayúdame a declarar tu palabra. ¿Y a quién iremos? Solamente a Jesús. ¿A quién iremos? Solamente al Padre. ¿A quién iremos? Solamente al Espíritu
Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque tú nos has hablado primeramente a mi vida, porque he entendido que en muchas ocasiones he juzgado al perdido, pero hoy te pido, Señor, que me des un corazón lleno de amor como tú lo tienes. Cambia mi pensamiento, cambia mi boca, toma el control de cada hermano y de cada amigo. Bendícelos, Señor, los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que este día sea un día en el cual usted entienda que ¿a quién va a ir? A Jesús. ¿A quién va a ir? Al Padre. Dios les bendiga. Los amo, los bendigo. Oramos por ustedes y no se desconecte de las transmisiones de la Iglesia Cristiana Galán. Bendiciones.